porque antes teníamos uno de 49. No ajustamos a la tienda. No ajustamos. No, está el mismo que tenemos ahora. No os preocupéis, mis amigos, no os preocupéis. Ah. No es que tampoco. Ahí estamos. Bueno, soy interesante como poca, probablemente. Además, obviamente que por la de estamos utilizando mucho más clásica. hasta 5 cuando se interrumpe. La primera etapa, es probable que lleguemos hasta los 49. Según el orden cronológico, hasta dónde tenemos que llegar a ser. Sí, más o menos hasta el 49. No, hasta 49. Hasta que empieza la crisis. Ok, pero ¿qué página es? Ya se confirma. 162. 162. Está bien, si efectivamente, como dice Sebastián, digamos hasta. Bueno, como. Hasta 49. Listo, bárbaro. Nosotros organizamos una periodización que tiene que ver con los ciclos económicos un poco, ¿no? Digamos, desde 49 se corta un poco el ciclo expansivo del peronismo. Va a haber un conjunto de ajustes y esta es la primera nota que tenemos que hacer antes de continuar. El peronismo no fue siempre, no fue igual a sí mismo siempre, digamos, una etapa expansiva y una etapa de cierta racionalización del gasto a partir del 49-50. En el 52 hay una reorientación de la intervención del Estado, digamos, sectorial sobre la economía y un proceso de estabilización ya más fuerte. Y en el 55, digamos, el peronismo es desplazado por un golpe de Estado cuando la economía estaba dando algunos síntomas de que ese cambio de orientación que se había tomado en el 52-53 más decididamente estaba dando algunos resultados positivos. Pero primero que nada, digamos, cuando uno escucha la palabra Perón, lo primero que viene a la cabeza es
Eso debería ser así como el sonido de un bombo, ¿no? Hay varias preguntas sobre Perón, por supuesto, hay varias preguntas sobre Perón, pero la primera de todas es quién era este buen hombre. Los escucho, a ver. ¿Quién es Perón? ¿Quién fue Perón? Por lo que me enseñaron en el colegio, Perón fue un presidente y fue un líder militar que participó en 2 golpes de Estado. El segundo fue cuando asumió la presidencia. Cambió el sistema agroexportador que tenía la Argentina por uno nuevo. Te diría Nine. Yo por lo que tengo entendido, formó parte del gobierno que perdón, desplazó un gobierno, si no me equivoco, democrático, se encargó de lo que fue el área de trabajo posterior. Ya te interrumpo igual, ya te vuelvo a parar, perdón, no te interrumpo. Dije Nine. Quiero decir algo. A la palabra dije Nine sin explicar, digamos. La participación de Perón en el golpe del 30, digamos, es muy menor, digamos. En el 43 es presidente, es parte de... Sabía que en el primer golpe de Estado sí tuvo una posición menor, como un soldado más, y claro, de que a medida fue escalando escalas hasta llegar a la presidencia en el segundo golpe de Estado. No, tampoco. Porque el problema es que de ser así no hubiera habido 17 de octubre, mi amigo. El golpe de Estado es en el 43 y Perón simplemente hubiera sido una persona que escaló posiciones hasta que se convirtió en presidente. ¿Por qué pasó el 17 de octubre? ¿Por qué Perón estaba preso? ¿Se entiende? De manera que es un poco menos lineal, sí, digamos. Fue un militar golpista, eso sí, sin duda. En uno del golpe de Estado donde tuvo alguna participación que vale un poco más la pena, digamos, analizada, que es lo que vimos la clase pasada. Perón sí ocupó posiciones marginales, a la postre muy importante. De hecho, para el 45 Perón era el hombre fuerte del gobierno, digamos. Era la figura del gobierno de una dictadura. Pero la vez pasada que los clivajos de la Segunda Guerra Mundial, de lecturas internacionales contra los falangistas españoles, es decir, hay, digamos, una agrupación con liberal y cierto apoyo, digamos, formalmente a la democracia republicana en términos prácticos, digamos, no tanto apoyo, pero también con el mundo liberal y sigue con sus prácticas institucionales y políticas. Y otro universo que tenía que ver con políticas un poco más nacionalistas, más conservadoras, en algún caso con alguna inspiración de tipo corporativista, con una mayor presencia de las Fuerzas Armadas, con una mayor presencia del universo religioso, especialmente católico, ¿no? Y esos son dos grandes que se van por otro lado se convierte en una movilización en contra del régimen militar. Progresivamente la movilización del movimiento de la sociedad civil opositora al golpe militar y más asociada a este mundo liberal va radicalizando posiciones y ocupando, digamos, cada vez una posición de influencia y poder de imponer condiciones, digamos, en la arena política. Van a ir haciendo retroceder las posiciones que estaban ocupando pro eje en los militares, algunos más y otros menos abiertas, más teórica y otras más pragmáticamente. Lo cierto es que el gobierno militar estaba
las lecturas que se hacían en ese contexto, digamos, más asociado al eje, de manera que los retrocesos del eje también ponían en condiciones un poco contra las cuerdas al gobierno militar. Hay problemas vernáculos, por supuesto, hay problemas criollos y propios, que tienen que ver con las transformaciones de la sociedad, muy impulsadas por el proceso de urbanización e industrialización, los dos, que no son lo mismo, no son lo mismo. Al mismo tiempo, digamos, por las políticas que había desarrollado el golpe militar, que por supuesto, ustedes saben, una dimensión represiva muy marcada, digamos, represiva de prácticas asociadas a la libertad civil y las libertades fundamentales de prácticas liberales, ¿no? Es decir, la libre circulación, la posibilidad de actividad política. Digo esto porque en nuestra experiencia inmediata, digamos, fue tan catastrófica que se llama una dictadura. Eso no pasa gravedad, no, por supuesto, la gravedad, pero no es exactamente lo mismo, digamos, ¿no? De todos modos, un golpe militar recurría a prácticas represivas, digamos, claro, que ejercía, digamos, a través del uso de la violencia, en muchos casos más simbólica que física, en el sentido de que no hubieron, digamos, estos niveles de represión que después conocimos. Más fuerte a lo que a la postre conocemos como movimiento obrero. Piensen que hacia 1943 la Argentina tiene la tasa de sindicalización más elevada de América Latina, tiene sindicatos muy fuertes, tiene una tradición ya consolidada y sindicatos muy fuertes. Por ejemplo, en 1939 la Federación Obrera Nacional de la Construcción tenía 90.000 cotizantes voluntarios, y además una tradición de organización sindical que uno puede remontar, digamos, si ustedes quieren, a mediados del siglo XIX, no sé, pienso a la formación de la Unión Tipográfica en 1857 de italiano, pero en todo caso que se consolida fuertemente a principios de siglo. Ya a principios de siglo ya tenemos uniones obreras, es decir, tenemos federaciones obreras, agrupaciones de sindicatos, tenemos la FOA, la FORA, la COA, la USA en la década del 20, y de hecho también tenemos la CGT no la inventó ni el golpe de Estado del 43, ni Perón. La CGT se fundó en septiembre de 1930, ¿no? Es decir, de manera que tenemos un movimiento obrero relativamente consolidado en términos de ocupación de la participación de la industria en el PBI, pero también con una importante expertise de organización en el sector gremial, lo cual no quiere decir
que ese gremialismo estaba unificado, ni mucho menos. O sea, Perón se encuentra con un mundo sindical bastante disgregado. Hay dos CGT, la CGT número 1 y la CGT número 2, que a veces se llamaba CGT Independencia y CGT Tucumán. Y, digamos, al interior de la CGT las disputas tenían que ver con dos tradiciones, sobre todo sindicales, que se orientaban en torno a la idea de presidencia política. La idea de presidencia política, ¿qué significaba? Digamos, significaba lo siguiente. Había una posición que, valga la redundancia, se llamaba sindicalista. Es una posición que está muy inspirada por los trabajos de Sorel en Francia a principios de siglo, y que sostenía que la actividad de los gremios debía ceñirse al mundo de las relaciones laborales. Los sindicatos debían tener prescindencia de la participación en partidos políticos. Si los dirigentes gremiales debían desarrollar un programa estrictamente gremial que no debía responder a los lineamientos de los partidos políticos. Esto parece una tontería, pero no lo es, sobre todo ¿por qué? Porque el movimiento obrero se organiza muy bajo, digamos, el paraguas de las ideas socializantes, ¿no? Es decir, el anarquismo, el socialismo y el comunismo, que entendían, sobre todo el socialismo y el comunismo, que los sindicatos debían ser un brazo en el mundo del trabajo del partido político, ¿no? Es decir, que la misión de la clase obrera era hacer la revolución socialista y que toda su actividad debía estar básicamente orientada a ese fin, digamos. Y que debían, por supuesto, desarrollarse asociaciones de inspiración socialista, marxista, comunista, de todo tipo, bibliotecas, sindicatos, partido político, clubes de fútbol, lo que ustedes quieran, pero que al mismo tiempo esa organización debía redundar en golpear políticamente en todos los lugares donde se pudiera, a veces manifestando, a veces construyendo conciencia, a veces ampliando la participación del movimiento obrero, pero siempre con miras a hacer la revolución, ¿no? Yo tengo una consulta. Sí. Esta forma que estás relatando de la CGT sería cuando Perón fue titular de la Secretaría de Previsión y Trabajo o durante el principio de su primera presidencia. Cuando Perón llega el golpe de Estado de junio de 43, cuando se llega el golpe de Estado, la CGT está dividida en dos, una con predominancia de los sindicalistas y otra con predominancia de la alianza entre socialistas y comunistas. Pero además existe la USA, Unión Sindicalista de Argentina, algo por el estilo, que también de inspiración sindicalista y dirigida por Luis Gay, que va a ser, digamos, el primer secretario general de la CGT durante el peronismo. Y va a ser un poco un poco van a ser los inspiradores de la fundación del Partido Laborista, que es con el que Perón va a ser candidato. Y por otro lado, seguía existiendo la FACA, que era una agrupación de sindicatos anarquistas, pero que tenía realmente mucha menos gravitación. Sindicato, digamos, bastante marginal. El anarquismo fue perdiendo influencia en el movimiento obrero, sobre todo a partir de los 30, en los 20 uno podría decir lo mismo, pero en los 30 su participación era muy menor. Estamos en un mundo a partir del 35, que ustedes ya lo vieron, digamos, a partir del 35 y sobre todo del 39 hay unos altos niveles de ocupación también, digamos. Esto no es menor, porque, digamos, altos niveles de ocupación son coincidentes con cierta capacidad de presión de los sindicatos, por cuanto tiene menor presencia lo que se conoce como ejército de reserva, ¿no? Ustedes conocen lo que se conoce ejército de reserva. Digamos, yo tengo 40% de desocupados que se están muriendo de hambre, y Sebastián viene y me dice, ¿sabe qué? Voy a hacer una huelga porque vos sos flor de vigilante, no te paso nunca más un PowerPoint. La paciencia por el suelo. Yo le decía, mirá, Seba, hay 40% de desocupado, amigo, que viene, me pasa el PowerPoint por 2 pesos. Así que si te querés ir, andate, ¿se entiende? Ahora, si todos ustedes están ocupados y Seba se me revela y se digo, bueno, escuchame, o paso el Power, yo no me jodo, ¿se entiende? No es el caso de Seba y mío, por supuesto, esto es horizontal y tal. Puse el ejemplo de Seba por tonto, digamos. Pero entiende la idea, el ejército de reserva es, digamos, una masa de trabajadores desocupados que funcionan involuntariamente, digamos, simplemente por su voluntad de salir de la situación de falta de recursos, como un elemento disciplinador del movimiento de los trabajadores ocupados, ¿no? Altos niveles de desocupación tienden a darle mayor gravitación a esta situación. Bajos niveles de desocupación, por supuesto, como nos muestran experiencias como las que estamos estudiando ahora y más adelante, por ejemplo, en el Cordobazo, altos niveles de ocupación y condiciones salariales, digamos, permitirían que los reclamos se intensifiquen en el sentido de que hay mayor capacidad de presión por parte de la mano de obra, digamos, obrero.
De manera que Perón se encuentra también con un mundo dividido, sindical, pero ese mundo sindical dividido sobre el que Perón va a intervenir, digamos. Algunos dicen que interviene Perón porque, bueno, fue funcionario en Italia, ¿no? En la Italia fascista, y Perón miró a Mussolini y dijo, qué bárbaro Mussolini, vamos a hacer lo mismo. Yo qué sé, yo viajé a Alemania y no vine, me dice Merkel, ¿no? Y fui a Uruguay y no volví. A mí, si tengo un hijo no lo voy a poner Washington o Tabaré. Pero sí, por supuesto, digamos, es un militar formado en cierta tradición corporativista que miraba con alguna simpatía, digamos, tradiciones asociadas al verticalismo, al paternalismo, a la autoridad, a la disciplina, pero la idea de que quería replicar lo que vivió en Italia, bueno, vuelvo a repetir. Pues, yo no quiero ser padre, pero si tuviera un hijo no lo voy a poner en Tabaré y fui a Uruguay. Si no parece... Sí. De todas maneras, viajó. Otros asocian la política de Perón a cierta conciencia de que efectivamente el desarrollo de la industria requería un mercado interno más o menos dinámico, con una capacidad de compra. Y otros lo asocian con algo que Perón dijo mucho, digamos, la ventaja de esta última interpretación es que está muy apoyada en fuentes. Y es que, digamos, Perón, como muchos otros actores del periodo, tiene, digamos, y esto lo muestra muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra, que lo vimos en la última clase, ¿se acuerdan? Que aparecía así, bueno, y ahora cuando se acabe la guerra, ¿qué vamos a hacer? Esperábamos que haya una crisis en el 39, no la hubo, al final era un mundo feliz. Pero este mundo feliz es más o menos artificial porque es una demanda que tiene que ver con la guerra. Cuando estos tipos dejan de hacer la guerra y no nos compren más lo que están comprando, ¿y qué vamos a hacer? ¿De qué nos vamos a disfrazar? ¿No? Esta industria que funciona porque los ingleses están fabricando escopeta en vez de... no sé, voy a decir una tontería, heladera. ¿Qué vamos a hacer con nuestra fábrica de heladera? Entonces eso aparecía, digamos, la posibilidad de que efectivamente esa crisis social que no llegó en el 39 llegue cuando la guerra terminaba. Y había otro aprendizaje que Perón, digamos, declaraba mucho, que era, bueno, ¿qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue la gran consecuencia de la Primera Guerra Mundial, chicos? Son dos. De a uno. ¿Estados Unidos se convierte en potencia? Sí, pero ya lo era. Ahí. Sí, está bien, sí. Bueno, aumenta su nivel como potencia. Vamos a ver que son tres. Ese y cuantos más. ¿El patrón oro tiene algo que ver? Sí, pero bueno, sí, más importante que eso. Se cae Inglaterra como... o sea, no es más hegemonía. La Revolución Rusa, chicos, el proletariado dijo todo el poder a los soviets, paz, pan y trabajo. ¿Qué es esto de la economía capitalista? Ustedes nos llevaron a la guerra y ¿ahora qué? Bueno, digamos, la Unión Soviética, o sea, los rusos, ¿no? Bueno, no quiero hacer ninguna metáfora con ningún país, digamos, pero no ningún país chiquitito. Quiero decirles que tengo miedo de que me graben, hago mucho menos chiste. Pero también se imagina un país chiquitito, encima la revolución en la Antártida, dice, bueno, ¿quién te importa? Son cuatro tipos en la Antártida. No, en Rusia. País con gravitación en el mapa geopolítico. Llega la revolución socialista y dice, acá capitalismo no more. Acabó, ¿no? Es decir, apa. La otra gran consecuencia era más evidente, chicos. La gran consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue la segunda, como nada, en el 18. Se recontrarreventaron a tiro 20 años después. Estoy exagerando, por supuesto. Pero el terror rojo orientaba las expectativas de muchos actores de la política internacional y también de la Argentina. Y Perón declaraba eso. En más de una ocasión decía, che, guarda que si nosotros no hacemos algo, a lo mejor nos puede pasar aquello que ya ha pasado. Y que en Argentina tuvo alguna experiencia, por ejemplo, que se conoce como Semana Trágica, ¿no? ¿La Semana Roja, profe? La Semana Roja es anterior, la trágica. Pero en todo caso existía cierta tradición, por eso insistía en el movimiento obrero, existía en Argentina cierta tradición del movimiento obrero, cierta capacidad de gremiación, cierta capacidad de influencia en el mundo, que reclaman tampoco, ¿no? Exageremos. ¿Qué pasó en la Semana Trágica? Y la Semana Trágica fue esta del 19, ¿no se va? Enero del 19.
de enero del 19, que a cuento de unos reclamos en los talleres Bacena, ahí en Villa Crespo, si yo no recuerdo mal. Hubo una represión militar y apoyada por grupos, bueno, uno diría técnicamente paramilitares, usando la lengua castellana, pero si dice paramilitares, si piensa en la experiencia colombiana, y no queremos decir eso para no ser anacrónicos, digamos, grupos como la Acción Católica, ¿no? O sea, la Acción Católica era la otra cosa. No, la Liga Patriótica. La Liga Patriótica, quise decir, perdón por los católicos también, la Liga Patriótica. Que era una asociación de gente excesivamente conservadora, digamos, que no dudaba de recurrir a la escopeta para disciplinar al movimiento obrero en sus expresiones socializantes. Y que se había resuelto muy trágicamente, unas manifestaciones muy violentas con muchos muertos, muchos heridos. Unos años después pasó lo que se relata en la película La Patagonia Rebelde, en la Patagonia, en el 21, también una represión muy fuerte. Si Argentina había tenido, digamos, una experiencia después de la Primera Guerra Mundial de convulsión del orden social y de mucha participación de los movimientos de izquierda, ¿no? Actores políticos con ideas de izquierda. Pero por lo menos en sus discursos, en su decir, recordaba esas experiencias y decía, bueno, che, algo tenemos que hacer, porque nos puede pasar y aquella vez la controlamos, pero pegó en el palo, ¿qué pasa si la que viene no la controlamos, ¿no? Acá hay otro segundo punto que es importante, antes de darle la palabra al compañero que dijo que yo quería decir algo. La economía que el golpe de Estado llevó adelante y que luego también Perón, es una economía capitalista, eso es lo que... Y adelanto por ciertos discursos que se escuchan masivamente, la de Macri y la de Cristina Kirchner también. ¿No? La mía es capitalista. La del golpe de Estado, la de Perón, la del golpe de Estado con el 3, la de Perón, la de Macri y la de Cristina, y todas las que conocemos en Argentina fue una economía capitalista. Eso es lo primero. El asunto es que te diga los conjuntos de vuelta. Yo digo capitalista y digo mucho, pero al mismo tiempo no digo todo, ¿no? Uno puede ser ahora, digo ejemplos, puede ser cualquiera, uno puede ser keynesian, puede ser liberal, puede ser marginalista, puede ser lo que quiera, y, digamos, sostener la economía capitalista. De la misma manera que decir futbolista no me dice de en qué club jugás, decir capitalista no me dice qué orientación específica le vas a dar a la política económica, me da un marco, sí, por supuesto. No me dice todo. En ese no decir todo, digamos, hay una interpretación que Perón tenía, que era, y esto lo dice mucho en sus discursos, bueno, si nosotros, digamos, no garantizamos cierto nivel de satisfacción material y social de las necesidades de los trabajadores, podemos enfrentarnos a una coyuntura crítica que podría eventualmente llevarnos a la revolución socialista y ahí sí perdemos todo. Entonces, esa perspectiva orientó a Perón también, según sus, digamos, lo que él decía, en sus declaraciones, orientó a Perón también a desarrollar una política que empieza a reconocer tradicionales demandas del movimiento obrero y a satisfacerlas. Entonces, una pregunta clásica, digamos, ¿el peronismo creó una república sindical? La respuesta es nein. ¿El peronismo creó a los sindicatos? Nein. Otra pregunta, ¿qué cambió en 1945 que los trabajadores se hicieron peronistas? ¿La actitud de los trabajadores o la actitud del Estado? Y ahora cambió la actitud del Estado, porque sobre todo esto se consolida mucho en los 30, tanto la posición sindicalista como la posición socialista comunista, finalmente tenían reclamos que tenían que ver con mejoras de carácter reformista, se dice. Las consignas no desembocaban en la revolución social. Eran mejoras en los convenios colectivos, satisfacción de necesidades como un mejor acceso a la salud, como el sábado de inglés, como mejores sueldos, como seguros de distinto tipo. Y efectivamente Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y muy apoyado por Mercante, ¿no? Domingo Mercante, que luego a la postre fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, por el peronismo, también electo por las urnas,
cuyo padre había sido, digamos, empleado ferroviario, lo cual le daba acceso a un mundo que era el de los trabajadores ferroviarios, que era el gran mundo sindical. Digamos, los grandes sindicatos eran la Fraternidad y la Unión Ferroviaria, que eran sindicatos con mucha presencia de socialistas, pero eran los grandes sindicatos del mundo preperonista. Esto tiene que ver, en parte, digamos, con cuestiones evidentes, digamos, en la economía agroexportadora. No es que Perón, digamos, no es que en el 43 la economía era agroexportadora, pero sí, digamos, que imagínense que el grueso del desarrollo de infraestructura y el sistema de transporte y de comercialización hacía que el tendido ferroviario y los ferroviarios, digamos, tuvieran una gravitación central en esa economía, y entonces la Unión Ferroviaria y la Fraternidad eran sindicatos muy importantes. Los otros sindicatos importantes eran, digamos, el empleado de comercio, el de la construcción, ¿no? En menor medida de las carnes, ¿no? Donde estaban, digamos, los comunistas con José Peter. Perón, mercante, van desarrollando una política cada vez más agresiva de satisfacción de las necesidades y de los reclamos obreros. De resulta de lo cual el movimiento obrero empieza a ver con cada vez mayor simpatía, digamos, a este buen hombre que se llamaba, digamos, Juan Domingo Perón, más conocido como el Pocho para sus amigos. Bueno, la cosa es que Perón empieza a avanzar, digamos, a partir de su relación con el movimiento obrero, y no solo con la Secretaría de Trabajo y Previsión, también, digamos, toma sobre su cargo el Departamento Nacional de Trabajo, la Comisión Nacional de Casas Baratas, desarrollo de iniciativas vinculadas a la planificación del área de vivienda, es decir, muy enfocado a la política social. Y ejerce un liderazgo de tipo, digamos, cada vez más un liderazgo de carácter personalista y con una fuerte impronta de elementos carismáticos, ¿no? Y cuando digo elementos carismáticos no me refiero a, digamos, la capacidad para bailar del Potro Rodrigo, digamos, sino una forma de ejercer el liderazgo político, ¿no? Cuyas líneas generales estableció Weber, digamos, ¿no? La idea de que era un sujeto tiene una serie de condiciones reconocidas por los otros como extraordinarias que lo ponen en una posición de liderazgo reconocida por los seguidores, pero al mismo tiempo de carácter muy emocional. Lo cual no quiere decir, no lo dice Weber, no lo dice la sociología y no lo dice ningún analista serio, que esos elementos de carácter emocional obnubilen en alguna medida las decisiones de carácter racionales, digamos, porque otro gran debate es si era, digamos, voy a poner comillas porque estoy citando, racional o no el apoyo de la clase obrera al peronismo. Y claro, esa pregunta ¿de dónde viene? Viene de una posición que tiene que ver con el marxismo, que es, bueno, ¿cuál es la misión de la clase obrera? Hacer la revolución. ¿Qué quería Perón? No hacer la revolución. Quería que el capitalismo fuera, digamos, así, y lo hacía, digamos, mejor para los trabajadores, pero seguía siendo régimen opresivo, explotador. Los trabajadores apoyaban eso, entonces en realidad estaban pegando un tiro en el pie porque su verdadera misión era hacer la revolución. Bueno, no sé, eso es otro debate, y hay que ver si la misión de la clase obrera es hacer la revolución. Pero hay todo un debate en torno a la racionalidad, porque por supuesto la pregunta es por qué los trabajadores se hicieron peronistas, ¿no? Esa es la pregunta que yo te doy. ¿Por qué los trabajadores se hicieron peronistas? Eso no es tan evidente. Ustedes también me dan la Secretaría del Departamento Nacional de Trabajo, a donde de plata y no me sigue nadie, ¿no? Porque hay otro debate en torno a estas figuras, digamos, no solo Perón es un caso argentino, no es el único que dice, bueno, si yo reparto mucho, ¿cómo la gente no me va a seguir? Bueno, yo lo que les contestaría es, yo te doy 100.000 pesos, a ver cuánta gente va a tu cumpleaños. Bueno, algo bastante fuera de esto, pero ¿puede ser carisma también? Yo dije carisma, mi querido amigo. Ah, perdón. No, Sí, hay algo, disculpa. digamos, y al mismo tiempo no es para cualquiera ser un líder carismático. No, Perdone, pero además de todo eso, me parece que también en los discursos de él lo que tenía eran unas constantes más ideológicas y más inclusivas, sectores que no estaban tan nombrados en ese momento, como los estudiantes, como por ejemplo los trabajadores. no, Y también, el discurso peronista está muy enfocado al mundo del trabajo. y también en un contexto de radiodifusión, me parece, ¿no? En la No. Argentina que estaba en auge, ¿no?
Los estudiantes no, Perón se enfoca en los trabajadores. B, la radiodifusión es importante sobre todo en la campaña presidencial de 1946. Y hasta ahí, porque Perón recorre la Argentina en tren. Y Perón para el 46 ya era un líder de la clase obrera. Por supuesto, la radiodifusión en Argentina, sobre todo de los 30, Radio Splendid, Radio Belgrano, ¿no? La familia esta, Yankelevich, pero no. Digamos. Perón la campaña política la hace en tren, acompañado por los dirigentes del Partido Laborista, que eran a su vez un partido creado por los sindicatos, yo qué sé, por ejemplo, Alcides Montiel, digamos, sindicalista cervecero. Sí, hablaba en la radio, pero no es lo distintivo de Perón. Digamos. Lo distintivo de Perón es desarrolló una política social muy agresiva y que al mismo tiempo empieza a ejercer un liderazgo cada vez más fuerte de carácter carismático. Pero simplemente quiero decir que hay que cortar con la idea de que porque yo reparto mucho, naturalmente me convierto en un líder carismático, ¿se entiende? En algún punto, como decía Weber, digamos, el carisma es algo que se construye, sí, pero no es para cualquiera, no, tampoco. Yo no quiero entrar en los debates sobre pues son eternos, pero son grandes debates. ¿Estamos de acuerdo? De resulta de quién es Perón y de que y en quién se está convirtiendo Perón, el hombre fuerte del gobierno con estas políticas, de las antipatías que provocaban las políticas generales de los golpistas y también estas de Perón en otros sectores, y de la política internacional. Perón está contra las cuerdas, termina yendo preso. El propio golpe militar dice, bueno, bien, señor Perón, acá la cosa tenemos que entregar la cabeza suya, acá la cosa no va nada. Y entonces lo separa y bajo custodia militar está primero en el Tigre, después creo que en el hospital militar, pero es separado, creo que el 9 de octubre, no sé si va así, me acuerdo bien, pero creo que el 9. A Martín García lo mandan preso. Martín García. Y después de ahí al hospital militar. Bueno, ¿estás seguro que no pasó por el Tigre? A mí me parece que sí. Sí, al principio sí. Pero en todo caso, el tipo está... ¿por qué va preso? La palabra es preso a medias, digamos, bajo custodia militar. Digamos. ¿Por qué? Porque el gobierno militar decide entregar la cabeza de Perón a la oposición. Bueno, ¿Por qué se da? porque Perón se había convertido en el hombre fuerte del gobierno militar, como dije, y el gobierno militar está contra las cuerdas, sobre todo en función de los avatares de la política internacional. Gracias, profe. Y acá es interesante, ¿no? Vale, interesante. El 16, Perón está preso desde el 9. Hay que armar un nuevo gobierno. El gobierno está de salida. Perón es un cadáver político. Pero progresivamente, entre el 9 y el 16, los ánimos empiezan a caldear en el mundo obrero. Pero no era el único preso, pero entre comillas, político, ¿no? Mucho menos del mundo gremial. Pero la cosa se puede poner cada vez más candidata. El 16 de 11 de septiembre, la CGT convoca una asamblea para analizar la coyuntura, porque la coyuntura es dramática. Y la asamblea de la CGT resulta 16 a 11, o sea, trabado, a favor de declarar una huelga general para el 18, cuya consigna era por los presos políticos. No por Perón. Era evidente que tenía que ver con Perón, pero era por todos los presos. ¿Qué es lo que está presionando detrás? Lo que está presionando detrás es la convicción de los dirigentes gremiales que, muerto el perro se acaba la rabia, o sea, Perón preso, es posible que nos quiten todos los beneficios que tuvimos. Pero en muchos casos una posición es no, podemos negociar y garantizar las posiciones que tenemos, porque este señor finalmente es un militar golpista. No es un sindicalista, eso no somos. Yo, escúchenme, chiques, muchaches, acá todos sabemos, hasta que no te llegó este muchacho no nos daba ni un sándwich ni una Coca-Cola, y ahora que le llegó este pibe tenemos Coca-Cola y sándwich. Vamos a la huelga. La transacción en
en ese debate se resuelve de todos modos con la idea de que la huelga se lo cual garantizaba todavía. No, yo no leí el WhatsApp, le dije sándwich y Coca-Cola por chistes como siempre, digamos. Yo hablo con muchísimo respeto de la política social del peronismo, por favor. Y con muchísimo respeto acerca de que el Estado garantice el acceso a bienes y servicios de los trabajadores. Por favor. Esa posición también garantizaba, digamos, la idea de que la línea sindical, ahora no por sindicatos, sino por inspiración ideológica, que sostenía que los sindicatos debían ser prescindentes de la coyuntura política siempre que pudieran garantizar mejoras para el movimiento obrero organizado. La CGT declara huelga para el 18. Perón es un cadáver político. 16. No, que te se junta el 11 o el 16. Todo caso, El 16. 16. 16, creo. Pero desde el 16, la Argentina es un polvorín. Especialmente, digamos, en la zona Aire, ¿no? Donde había dirigentes, digamos, como Cipriano Reyes, que eran nuevos dirigentes sindicales, porque lo otro que hay que decir es que los dirigentes sindicales en 1946 en general eran gente con una experiencia de dirección sindical larguísima. Por ejemplo, Luis Gay, que era presidente de la USA, es presidente de la Unión Telefónica, sindicatos de telefónicos, desde 1922, ¿no? O, no sé, Domenech de la Unión Ferroviaria durante toda la década del 30. Estamos burocratizado, no son los sindicatos que conocemos. La posición de la presidencia de los sindicatos. El asunto es que el 16 de Argentina está prendida a fuego y el movimiento obrero, los trabajadores, digamos, reclaman por las ventas de Perón. Tiene que salir Perón, 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 y la versión es cada vez más masiva, tiene que salir Perón, masiva. Hasta que el 17 de octubre, en cuya mañana Perón todavía es un cadáver político, la movilización popular, por primera vez en la historia de Argentina, resuelve el resultado de un conflicto. Si el 17 de octubre a la mañana Perón es un cadáver político, el 17 de octubre a la tarde, mediada la movilización, Perón no solo está libre, sino que habla en la Plaza de Mayo y se postula como candidato a presidente de la nación en las futuras elecciones convocadas finalmente para el 24 de febrero de 1946. Perón se convierte rápidamente allí en el candidato de A, los sindicatos, B, el ejército, C, la Iglesia Católica. Lo hará afiliado como primer afiliado a un partido que se organiza ad hoc, cuya inspiración era un partido británico, era un partido fundado por los sindicatos y cuya asociación era a través de los sindicatos, que se llamaba, como su inspirador, Partido Laborista. Se desarrolla la campaña, se enfrentan Perón contra la Unión Democrática, que básicamente eran todo lo demás. Radicales, conservadores, socialistas, comunistas. ¿Qué decían? La Unión Democrática. Perón es el paladín del fascismo criollo. Al punto tal que el 11º Congreso del Partido Comunista en 1946 haga un informe en el cual, digamos, es el congreso que se arma para organizar su participación en la Unión Democrática, hace un informe en el cual no solo dice que los trabajadores que estaban ahí eran unos lumpen en el 7 de octubre, ¿no?, sino que el informe se llama Batir al nazi-peronismo. El Perón es nazi. Es lo mismo que en Europa. Perón, del comunismo no. Al contrario, mi querido, del nazismo. Si lo está diciendo el Partido Comunista.
Eso les pasa por tratar de anotar de memoria. Escuchen, escuchen y piensen. El Partido Laborista desarrolla la campaña, como les dije, digamos, mucha participación de los sindicalistas, así de Montiel, Luis Gay, y tantos otros, pero pienso en ellos principalmente. Y las elecciones se resuelven. En el medio de todo eso, el embajador norteamericano, digamos, por eso está... un asesor de la embajada norteamericana, Spriuli Braden, daba apoyo a la Unión Democrática, que tiene que ver con la posición neutralista de Argentina frente a la guerra. Y saca un libro donde Braden, digamos, publica un libro donde Braden explica, digamos, su posición. Y entonces Perón se convierte, digamos, en el opositor a la embajada norteamericana, al imperialismo yanqui. También, digamos, está en contra del comunismo, ¿no? Pero la campaña tiene este tinte, la campaña de Perón. Braden, la embajada norteamericana, o Perón. También, como probablemente nunca antes en la historia argentina, las elecciones del 24 de febrero de 1946 fueron limpias y transparentes. Y Perón gana las elecciones 1.400.000 y pico contra 1.200.000 y pico. Es ahí 51-49, 48-52. Muy trabado. Muy trabado. Pero Perón gana las elecciones limpiamente. Perón gana las elecciones limpiamente. Y en adelante veremos qué hizo nuestro querido general. Entenderán por qué ahora la consigna del peronismo en parte tenía que ver con ni yanquis ni marxistas, peronistas. Por supuesto no estamos entrando en las características personales de Perón y en su forma de liderazgo. Esto es una clase que está la política, ¿sí? Como llegamos a acuerdo. Sí, pero... Si ustedes quieren evaluar esos procesos, yo les recomiendo un trabajo que yo vi en una jornada que anda publicado por ahí de Gustavo Castañola, que muy sugerentemente se llama Mi General, ¿cuánto es? El lugar de la figura de Perón dentro del peronismo. Un balance histórico, ¿verdad? Muy interesante. Pero no vamos a entrar en eso. Ya nos enteramos todos entonces que Perón al menos es dos cosas. A, un militar que participó en un golpe de Estado. B, un presidente democráticamente electo. De manera que el que diga que Perón es un dictador, esencialmente está faltando a la verdad. El que diga que Perón es un demócrata limpísimo, esencialmente está faltando a la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, fue las dos cosas. Una decisión del peronismo, uno la puede hacer, digamos, porque ¿qué trae de innovador el peronismo? En parte, la idea de que la intervención del Estado tiene que ser mucho más fuerte. En esa campaña hay algunas medidas que se asocian al peronismo que en rigor de verdad fueron de el golpe de junio del 43, que era, digamos, francamente peronista en la coyuntura electoral, que son básicamente, digamos, el aguinaldo, y si mi memoria falla, la nacionalización del Banco Central. Y ahí aparecen los debates. Y sí, bueno, pero tienen el aguinaldo de una coyuntura electoral. Y sí, bueno, pues hay que antes había 50 en la coyuntura electoral y no te lo habían dado. ¿Se entiende? Bueno, de manera que tampoco hay que restar el valor de esas medidas, ¿no? Y a la postre, además, esa medida prosperó. Si uno tuviera que hacer una mirada de ¿cómo es eso? Pero ¿cómo es eso qué? Digamos, yo no estoy en tu cabeza, mi querido David. ¿Cómo es eso qué? Ya hubiera como en la legislación del Banco Central, pero en el texto está.
Si uno, digamos, tuviera que hacer una primera periodización y estuviera pensando el diseño de la política económica, vamos a ver los resultados, sus efectos, sus alcances son otra cosa, estamos en el plano del diseño ahora. Uno podría hacer una primera periodización que tiene que ver con el primer plan quinquenal, que es 46-51-52, y el segundo plan quinquenal, que es 52-53-54. El primer plan quinquenal, en rigor de verdad, digamos, no es un plan, uno no puede ir a decir, ¿qué tal? ¿Cómo le van a dar el plan quinquenal y te dan un libro? Eso no existe. Se conoce como primer plan quinquenal esta etapa y básicamente son las leyes que el peronismo aplicó, ¿no? Tendría que ver, digamos, cuáles son las naturaleza de esas leyes, pero básicamente en líneas generales son políticas apalancada, digamos, por la idea de que la inversión pública debería ser el actor dinámico del crecimiento económico, y todo esto muy apalancada por una política monetaria muy laxa, apoyada por su parte por las condiciones, las favorables condiciones creadas por el comercio internacional. Es un periodo en el cual la inflación argentina va a subir. Ustedes ya saben a esta altura, dejen de repetir que el peronismo inventó la inflación, ya existía, pero va a haber una suba. Sin embargo, esa suba 47 uno va a decir que no está tan por fuera de una inflación internacional, sobre todo de países con alguna dotación de recursos a nuestra, como Nueva Zelanda. Digamos. Ya del 47 en adelante, el peronismo empieza a tener una inflación incluso superior a eso, y va a tocar números que oscilan entre el 25 y el 32, siempre siguiendo la perspectiva de Gerchonov y Antunes y Gerchonov y Liach, sobre todo hacia el 49, 49 y 50. Hojaldre o J, porque el peronismo se va con 4% de inflación. El peronismo llega al orden de los 30, pero se va con el 4. Hay que decir las dos cosas. Y no es que yo me estoy haciendo el camino por la ancha avenida del medio, sino que efectivamente pasan las dos cosas. Hay un segundo momento, el segundo plan quinquenal, en el que la expansión apoyada sobre la industria liviana y muy buenas condiciones monetarias, derivadas sobre todo del comercio exterior, van a cambiar, y hay una apuesta un poco más decidida por intentar desarrollar industria pesada y por asignar recursos al agro por su capacidad para generar divisas. Divisas que eran necesarias para financiar el proceso de industrialización. De hecho, nosotros vamos a terminar en el 49, momento en el que para algunos analistas nos encontramos con la primera crisis que se parecerá a una crisis de stop and go, que vamos a ver con más detalle después de la experiencia peronista. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Hay algunas medidas que son fundamentales. ¿Nosotros qué tenemos? En el 40. Primero tenemos una herencia, que en este caso uno no diría que era pesada, que era una herencia de una industrialización liviana, y de una importante transformación tanto de la orientación de las políticas económicas del Estado como de las capacidades del Estado. Capacidades tanto técnicas, en el sentido de desarrollo de una burocracia profesional, que en los 30, digamos, hay un impulso muy fuerte en distintas áreas, una burocracia técnica profesional, es central para hacer políticas públicas. Estoy pensando, por ejemplo, digamos, en la administración de vialidad, para dar un caso, pero también, digamos, en términos impositivos. Bueno, en distintas áreas. En general, digamos, hay un desarrollo de capacidades técnicas estatales que son importantes, una burocracia técnica que puede desarrollar políticas más complejas. Pero
pero también de la capacidad del Estado, por lo que decía Seba la clase pasada, en términos de cantidad de empresas públicas y sobre todo cantidad de empresas públicas gravitantes, ¿no? Hablamos de fabricaciones militares, ¿no? Acá en este cuadro lo podemos ver así. Hablamos de fabricaciones militares, pero también del Banco de Crédito Industrial, pero también de la Marina Mercante. Al mismo tiempo tenemos otra herencia que en parte hace posible el 17 de octubre, que es un enorme proceso de transformación social derivado del proceso de industrialización también y de urbanización. Tenemos una migración del campo hacia la ciudad. Recuerdo la excursión que hice en la primaria, se llamaba así, del campo a la ciudad, y te llamaban a la facultad de agronomía. Que utilizar mucho las relaciones sociales, institucionales y la capacidad de incorporación de la sociedad civil. Pero que al compás de eso se va a desarrollar una tupida red de instituciones intermedias. El asociacionismo civil tiene un gran impulso en la década del 30. Clubes, culturales, asociaciones de interés de todo tipo, el ACA de los 30, por ejemplo, una cantidad de bibliotecas populares nuevas. Crecen las tasas de sindicalización, como les decía. Pero también es una herencia que en algún punto, digamos, la Argentina está empezando a dejar un cierto perfil, digamos, utilizando categorías que utilizó, digamos, Gino Germani para no ser ningún innovador, que hablan de cierto proceso de modernización social, ¿no? De hecho, para Germani, en alguna medida, el peronismo fue la forma de integrar a los migrantes a la vida urbana. Germani es el que inventó la carrera de sociología en la UBA, chicos, la creo. Y el que hace el otro informe en el 55. El 55 está el informe Prebisch, pero también está el de Germani, ¿no? De la teoría del plato de lentejas. Pero el que no se explica el peronismo de la teoría del plato de lentejas, y digamos, es evidente que la teoría del plato de lentejas no la voy a poner, ¿no? La idea es que yo te doy, entonces te hace peronismo. Gino Germani en el 55, eso es mentira, ¿no? Y ese informe se lo habían encargado a autoridades de la Eso es mentira, no es así. El peronismo es la forma de integración de los nuevos migrantes a la vida urbana. Y dice Germani, el peronismo no es fácil. Al mismo tiempo tiene una herencia de coyuntura, Perón, digamos, no sé si eso, uno podría decir que eso es una herencia, que es el IAPI. Perdón, digamos, la nacionalización del Banco Central. La nacionalización del Banco Central. Voy a usar tu PowerPoint, Seba, también. Vale, vale. Ok. Esperen que estoy mirando los dos ahora. Bueno, les muestro. Ok, listo. Ya estamos. Perdón. Hay algunas instituciones estrellas. Primero, la nacionalización del Banco Central. Digamos, el Banco Central pasará a ser, digamos, estatizado, y se va a crear lo que se conoció como un sistema de bancos, que básicamente es el Banco Central en articulación con 4 bancos: el Banco de la Nación, el Banco de Crédito Industrial, Y el de la caja de ahorro la Caja General de Ahorro Postal, gracias. Cada una de estas instituciones tiene una orientación sectorial específica. Por supuesto, el Banco Hipotecario Nacional financiar un amplio programa de viviendas que se supone que a la vez será, digamos, movilizador del crecimiento del mercado interno por sus efectos multiplicadores. El Banco Nación, encargado del financiamiento de la actividad rural, y la Caja Nacional de Ahorro Postal, vinculada a los ahorros, al pequeño ahorro sobre todo. Buena parte de los recursos, y se va a hacer a través de una política de redescuentos.
La política de recuento ustedes ya conocen, de la década de los 30, va a tener una orientación un poco diferente. Y básicamente esa política de descuento lo que va lo primero que hace, digamos, porque la pregunta es si el Banco Central tiene o no que ser un banco de desarrollo. Esa nosotros tenemos que enfocar, no puede responder lo que quiera. El Banco Central no tendría que ser un elemento de desarrollo, o puede responder sí. Lo cierto es que el peronismo apunta hacia la idea de que sí. Tenemos que tener cuidado con la palabra desarrollo, como ya vamos a ver después, pero eso está de fondo. Y se puede debatir infinitamente sobre eso. Y sobre todo, en caso de que uno responda que sí, que debe serlo, bueno, cuánta prudencia hay que tener, digamos, ¿no? En la política monetaria. ¿Por qué cuánta prudencia hay que tener? Porque la política de redescuentos lo que va a permitir es que el crédito no dependa de la evolución de los depósitos y de la capacidad de capturar depósitos, sino de la orientación política y los intereses estratégicos del gobierno, digamos, que pueden ser valorados como buenos, malos o como regulares, pero lo importante es que están separados de los depósitos. De manera que el sistema financiero deja de depender de la tradicional relación entre ahorro y crédito y pasa a depender de la política monetaria del gobierno. ¿Cómo financia el gobierno eso? O puede tener una política agresiva con poca plata o con mucha plata. Inicialmente el peronismo tiene mucha plata, no solo porque las reservas son importantes, no todas las reservas son la bomba, hay muchas reservas bloqueadas, como vimos en la clase pasada, reservas que se utilizarán sobre todo para la nacionalización de los ferrocarriles. A través del IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, ¿Seba? O agropecuario. Sí, no, está bien. ¿Qué hacía el IAPI? Lo que hacía el IAPI era, cuando uno era productor agrícola ganadero, para poder exportar estaba intermediado el comercio por el IAPI. El IAPI pagaba en pesos y a un valor un poco menor que el internacional. Y la diferencia se utilizó para financiar la nacionalización de empresas, el crecimiento del sector industrial y la mejora en el salario real de los trabajadores y también las políticas sociales. Pero uno podría decir, bueno, y qué bárbaro, qué porquería, va a decir cualquiera, pero sin embargo, como muestran en el Chonó Filiach, cuando dicen el toque del rey Midas, ¿no? O cuando dicen, digamos, cómo funcionaba ese mundo. Dice, bueno, OJ, que hasta el 48 ganaron todos. Hasta el 48 la economía argentina creció, los empresarios tenían más plata, los trabajadores ganaban más, la política social era más agresiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Hasta el 48... de manera que es un mundo feliz, ¿no? Farrell también había agregado el IAPI. Ya me parecía. Entonces nosotros tenemos un contexto inicial de pleno empleo, de aumento del salario real y un profundo cambio distributivo. En 3 años, en solo 3 años, el C49 y los estratos sociales más sumergidos en la pobreza atravesaron por un proceso de multiplicación de su poder de compra, digamos, de sus ingresos, mientras que al mismo tiempo las clases medias accedieron a nuevos bienes y servicios, mientras al mismo tiempo los empresarios ganaron más plata. Honrosa excepción el sector agrario, digamos, que uno no puede decir que fue a la pérdida, pero sí puede decir que, digamos, el congelamiento de los arrendamientos y el diferencial con el que el IAPI financiaba desalentó un poco la inversión en el sector, aunque en rigor de verdad el verdadero desalentador fueron las condiciones del comercio internacional, ¿no? Eso también hay que decir. ¿Cómo Perón llevó adelante esta prosperidad, digamos, y por qué? ¿No? Vuelvo a repetir.
Herencia de la industrialización, expansión del gasto público, un fuerte proteccionismo, una política monetaria y crediticia expansiva, una reforma financiera y una centralización del comercio exterior que lo permitieron. Se nacionalizaron nuevas empresas, por ejemplo, digamos, las industrias alemanas. Ustedes saben, la Argentina declara al final de la guerra, y cuando se declara la guerra a un país, lo que se hace es confiscar el capital enemigo, de manera que se confiscan las empresas alemanas, se constituye DINIE, por ejemplo. Hay una política social muy fuerte, hay un gran plan de obra pública y hay una política distributiva. De manera que en esta edad dorada tenemos pleno empleo, aumento del salario y un cambio distributivo. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Sí, le hago una consulta. Dígame. Me perdí. Farrell, ¿quién era en el gobierno de Perón? Imagínate, mi querido amigo. Usted hizo la secundaria en Argentina, ¿eh? Sí, bueno, pero me perdí. No, te hago un chiste, te cargo, yo te respondo encantado, pero recuerden lo que dije en la primera clase. Agarren los manuales de la secundaria. Nosotros nos enfocamos en historia económica y en algunos momentos, si ustedes no se acuerdan, no les va a alcanzar. ¿Se entiende? Hasta acá estamos de acuerdo. Por supuesto que el regreso a la normalidad, es decir, el fin de la guerra, también favorece las condiciones de Argentina. No solo los países tienen mayor necesidad de intercambiar, aunque el plan Marshall va a ser un matiz para todo esto en relación a la Argentina. El plan Marshall ustedes ya lo conocen, historia económica y social general, y si no lo recuerdan, lo repasan. Y la Argentina tiene nuevamente productos para comprar y medios de transporte para comerciar. Es decir, no hay, digamos, es un día más barco, ¿no? Dicho brutalmente. Si ustedes miran nuestra balanza comercial, ¿no?, que por supuesto está en el capítulo, entre 1939 y 1948, novedad en el siglo XX, o excepción en el siglo XX, 10 años consecutivos de superávit en la balanza comercial. Entre el 41 y el 48, además, hubo 8 años consecutivos de superávit de cuenta corriente. Y entre el 40 y el 46 la Argentina acumuló sistemáticamente reservas. De manera que hay un sobrante de divisas. La coyuntura entonces era favorable. No obstante lo cual, a partir del 47 aparece el problema inflacionario. Y Perón dirá después, los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Las cotizaciones internacionales de las exportaciones argentinas a partir del 46 subieron, lo cual hizo que fortuitamente Perón se encontrara con una buena coyuntura. Los términos de intercambio son muy buenos y son de los mejores del siglo. Y eso permitió que el IAPI pudiera capturar una importante cantidad de recursos, que es la que se va a utilizar en el financiamiento de la política pública que les acabo de contar. De manera que hay dos herramientas centrales: Banco Central, sistema de bancos por un lado, y IAPI por el otro. Finanzas y comercio exterior. ¿Cómo hizo el IAPI para, digamos, para contribuir a esta abundancia? Separó, cortó el vínculo automático entre el comercio interior y los precios internos. ¿Por qué? Porque los pisaba, como les conté. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Profe, Sí. una consulta. ¿Y los productores no tuvieron ninguna oposición al IAPI? ¿No se habla nada de eso? Sí, se habla un montón de eso y se habla un montón de IAPI, pero vos me estás pidiendo que el asesino sea el mayordomo y al mismo tiempo el peronismo ya es conocido, mi querido. ¿Se entiende? Vamos por parte. Ok. Vale, está bien. Hay oposición, pero lo que hay que entender también es otra cosa. Al agro no le fue mal. No es que estamos hablando de que perdían plata. Digamos, ni Gerchunov ni Antunes son uno lo que diría, digamos, dos trotskistas.
y Gorchunov y Antunes observan que hasta el 48 ganaron todo. Algunos podrían haber ganado más, de hecho, si no se le capturaba esa renta extraordinaria no me refiero ahora a la teoría ricardiana, sino a las condiciones excesivamente favorables, hubieran acumulado más, pero ganaron. ¿Se entiende? Ok. Sí. Al mismo tiempo, hay una pequeña idea en tu pregunta que se puede discutir bastante. Yo, digamos, la voy a observar y nada más. La idea de que hay un señor que tiene una fábrica y otro señor que tiene un campo, en algunos casos es cierta, en otras no lo están. Los empresarios están multiimplantados. ¿Se entiende? Y tienen intereses diversificados. Y en muchos casos, los que ganaban por un lado lo perdían por el otro y al revés. Eso pasa con grandes grupos, por ejemplo, como el grupo Torpoint, ¿no? Grupos económicos, digamos, destacadísimos de la Argentina. Pero eso requeriría que nosotros hiciéramos un análisis sobre las características del empresariado argentino, que no vamos a hacer. Lo que sí quiero que entiendan es que existe una diversificación de intereses en el sector empresarial, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando ustedes se cansan de estudiar qué son las acciones, ¿sí o no? Y en algún momento les dicen que hay un tipo que compra acciones solo de una cosa. Bueno, yo no estoy hablando ahora del paquete accionario de la composición del paquete accionario de la Argentina, que es el 46, solamente estoy diciendo que hay que cortar con la idea de que no hay vasos comunicantes entre los distintos sectores económicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, profe. ¿Cómo más se desarrolló esta política social, digamos, de mejoramiento del salario real? En primer lugar, se separó la relación automática entre los precios internacionales y locales. ¿Entienden por qué la relación es automática? Pues, ¿no? ¿Por qué hay una relación automática entre los precios locales y los internacionales? No, no lo entiendo, perdón. ¿Qué exporta la Argentina? Agro y carnes. Y entonces, exporta bien y canasta. Y entonces, si no se interviene en el comercio internacional, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el kilo de carne? Encarece la canasta, ¿no? O la barata, depende de las tendencias del Bien, comercio internacional. claro. ¿Por qué? Si perdemos el comercio con Gran Bretaña, sí. ¡No! Vamos, ¿por qué? Sebastián produce carne. Yo soy... Porque se queda la carne. No, chicos, vamos, piensen. Si el comercio internacional no se interviene en el comercio internacional, no hay ningún impuesto. El mundo está bonificado, bárbaro. Entonces Sebastián vende carne. Y el tipo tiene una campo en Berazategui. Yo vivo en Francia, le digo a Sebastián, digamos, yo te pago por cada kilo de carne $10. Sebastián me vende y se queda con los $10. ¿Cuánto vale el kilo de carne en Berazategui? Claro, o sea, los productores quieren exportar. ¿Cuánto vale el por kilo de eso. carne en Berazategui? Los $10. $10, que lo cobró Sebastián. Ok. Ahora, el señor Oscar Andrade es el Estado. Yo le pago $10 a Sebastián. Pero Oscar Andrade se queda con 5. ¿Cuánto vale el kilo de carne? 5. ¿Entienden por qué se abaratan los precios? Cortar el vínculo automático entre las exportaciones y los precios locales implica que no hay igualación de precios. Además que vos cobras en pesos. O sea, Sebastián, digamos, paga en pesos y los vecinos de Sebastián cobran en pesos, ¿no? Ahora bien, si el mercado va a la baja, bajan los precios, si el mercado va a la suba, suben los precios, idealmente, ¿se entiende? Eso no quiere decir que sea barato o caro porque hay vinculación. Obviamente, en general, en Argentina eso se hace caro. Y obviamente, pues aquí cobramos en pesos, y salarios que están por debajo de la media internacional de los países que nos importan,
y entonces eso se sube al precio de carne, en términos de la carne, en términos relativos, en relación a estos salarios. Ahora bien, Argentina podría exportar naves espaciales, ¿no? Si vos vendés naves espaciales, ¿cuánto impacta el precio de las naves espaciales en la canasta? Muy poco, digamos. Poco. Okay. Ahora, si vos exportás carne y trigo, y en tu país se morfa carne y trigo, ¿cuánto impactan esas exportaciones en tus precios internos? Y mucho, porque aumenta también en tu externo. El costo de vida te aumenta. Argentina no exporta naves espaciales, chicos. Exporta bien y canasta. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Eso indicaría que el Estado argentino debiera intervenir en el comercio internacional, como de hecho lo hace de la década de 30. Obvio puede intervenir bien, mal o regular. Obvio puede intervenir bien, mal o regular, y cada uno evaluará si interviene bien, mal o regular. ¿Se entiende? Pero salvo que los argentinos o dejen de comer carne y trigo, o tengan salarios que estén en la frontera del nivel internacional, o sea que cobremos lo mismo que los alemanes, por ejemplo, si no se interviene en el comercio exterior y suben los precios del comercio exterior, nuestro costo de vida aumenta y nuestro salario real baja. ¿Se entiende? Ahora, luego digo, vos podés intervenir bien, mal o regular, podés intervenir, romper todo, podés intervenir hacia un mundo feliz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué hizo el peronismo en el IAPI? Hizo bajar los precios. Para algunos productores eso se desalentó sobre todo la inversión. Para otros, no era tan grave porque tenían intereses diversificados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más hizo el peronismo para mejorar el salario real? Controles de precios, obviamente el aguinaldo, ley de alquileres, que en realidad es del 42-43, congelamiento de los arrendamientos, ahora bien, en 1946 el 63% de los argentinos no tenían casa propia. O sea, imagínense lo que impacta la ley de alquileres. Y en 1947, además, por ejemplo, aparece la ley de propiedad horizontal. O sea, la ley que permite que los edificios se puedan dividir en muchas unidades funcionales independientes que se puedan transar en el mercado. Antes vos tenías que comprar o vender el edificio entero. El negocio era alquilar, no comprar y vender casa. El Banco Monetario Nacional desarrolla una política hiperagresiva de crédito. Es muy fundamental. Ahora, voy a decir, bueno, está bien, mejoró los salarios, pero ¿cuánto? Los salarios crecieron 40%. El salario real creció 40%. O sea, se dobló. Para eso, la participación del salario en el ingreso total pasó del 37 al 40 y llegó a ser el 47, o sea, de todo lo que se repartía, el 47% iba para salarios en 1950. Pico histórico. ¿Acá estamos de acuerdo? Sí. Ahora bien, la tasa de crecimiento del PBI fue del 8%. De manera que aunque en términos proporcionales, perdón la repetición, te lo mando en guión, creció la participación del salario, como la torta económica creció tanto, igual ganaron todos, ¿se entiende? Si la porción de torta tiene 8, si la torta tiene 8 porciones y vos te llevas el 50, te llevas 5 porciones. Pero si la torta de golpe tiene 20 porciones, ¿se entiende? Los trabajadores pasaron de llevarse casi 3,5 a llevarse casi 5. Pero la torta pasó de ser
de 8 porciones que más, en términos reales, también se llevaron más. Díganse. Creció el consumo. Ahora bien, todo este proceso fue estimulado no por inversiones vinculadas a la evolución de los depósitos o de inversión extranjera, sino sobre todo por el dinamismo de la inversión pública. ¿Se entiende? Esto postre traerá algunas características, más quizás también algunos problemas. De manera que tenemos un poder adquisitivo alto y a eso se va a sumar un crédito barato para el consumo, para la industria y para viviendas. La Argentina ya tenía diferentes regímenes de promoción industrial, sobre todo el 44, pero finalmente se van a consolidar en el peronismo detrás del Banco de Crédito Industrial, del Banco Monetario Nacional y en medida del Banco Nacional. Para proteger la industria se elevaron los aranceles, fueron necesarios cada vez más permisos previos. Se estableció un sistema de preferencias para la importación, muy importante. Existían ferias comerciales. En cambio, decían, lo que hay que tener la estrella del desarrollo a través de análisis política de la no como Don Bulls en el contexto a tener pruebas es importante para evitar corridas monetarias y para generar confianza, para generar patadas. No es el único banco central el que se nacionaliza después de la guerra, ¿no? En Francia, bueno. Depende de los redescuentos, David, depende de los redescuentos, no depende de los redescuentos. ¿Cuál es el límite de los redescuentos? La prudencia política. La Argentina no fue original, como les decía, en la reforma financiera. Esto no fue una peronada, digamos. Pasa en Francia, pasa en Inglaterra, pasa en Holanda, pasa en otros países. Varios países latinoamericanos hicieron lo mismo. En todo caso, si la arquitectura financiera no fue, digamos, el rasgo distintivo del peronismo, en todo caso sí lo fue su magnitud. Y esto, las cosas cambian, ¿no? En economía la magnitud es importante, pero digamos, uno puede poner un ejemplo gráfico. Probablemente más de uno acá toma whisky, ¿no? Ahora, pero si alguno de acá se toma 14 whisky por día, uno diría, che, capaz eso es alcohólico, ¿no? ¿Se entiende? La magnitud es importante. La magnitud, de hecho, es decisiva. Si uno se fuma un cigarrillo cada tanto, si se fuma un paquete de pucho todos los días, es un adicto. ¿Entienden? También hay que tratar de entender, chicos, como yo, cuáles son las condiciones especiales de la Argentina. ¿Qué se explica por, entre comillas, argentinadas y qué evoluciones más generales que incluyen otros países? ¿Se entiende? O sea, ¿cuánto tuvo que ver la Argentina con la crisis de 1914? Del 1 al 10, ¿cuánto tuvo que ver la Argentina con la crisis de 14? Nada. 0, claro, fue la Primera Guerra Mundial.
Con la crisis del 30, Cero. cero. ¿Se entiende la idea, no? Cero. Con las condiciones creadas por la Segunda Guerra Mundial, Cero. ¿se entiende? Entonces hay que ver qué se explica por la evolución local y qué se explica por la evolución local. Vamos. Sí, profe. Acá lo central es la magnitud. Podría ser otra cosa, el peronismo podría haber inventado un banco que fabricaba lámparas, yo qué sé, pero no. La magnitud es lo que está acá en cuestión. El objetivo, ya, la consigna, el resumen podría ser básicamente como crédito abundante y barato. Los préstamos totales se quintuplicaron entre el 45 y el 48. Y eso ya venía una expansión entre el 40 y el 45. La tasa de interés en general no pasaba del 5%. Digamos, ahí el Chonó Filiach creo que exageran. No llegaba a ser 5%. En promedio era 3%. En promedio era 3%. Que yo dé mucho crédito no quiere decir que todo el crédito sea eficiente. Este es un problema que vamos a tener después. Por ejemplo, hay un extraordinario historiador, probablemente uno de los mejores de la Argentina y del mundo, que trabaja en el Banco Hipotecario Nacional, que soy yo. Pero toda otra parte en un chiste. Pero no voy a hablar de mí ni a hacer chistes sobre mí. Ninguno se rió, así que chiste malísimo. Pero hay otro historiador, Marcelo Roger, también, ahora seriamente, un muy buen historiador, que trabajó sobre el Banco de Crédito Industrial. ¿Qué mostraba? ¿Qué mostró este investigador? Mostró que buena parte de los créditos que las empresas efectivamente recibían se orientaron no a una reconversión de capital, digamos, de dotación de infraestructura y avance hacia la frontera tecnológica, sino a subsidiar los aumentos salariales y del consumo de energía. Era importante esa estrategia en el sentido de que había que sostener la capacidad de desarrollo real. A la postre, esa asignación de créditos no facilitó mayores avances en el proceso de incorporación tecnológica a la industria, que veremos después cuando el ciclo se agota, será un problema, ¿se entiende? ¿Se entiende, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No obstante, digamos, es suficiente, si ustedes quieren. Hay otro nivel de asignación de crédito que, digamos, fue central para, digamos, sostener la capacidad del salario y por esa vía que el consumo fuera, digamos, el dinamizador del crecimiento industrial. Liviano, pero industrial al fin. Al mismo tiempo, progresivamente, conforme avanza la inflación, las tasas de interés se convirtieron en negativas. Si vos tenés 20% de inflación, pero 5% de tasa de interés, quiere decir que todos los años estamos comiendo 15%. ¿Se entiende? Nosotros conocemos esa experiencia con el 12 cuota a cero interés. De manera que en algún sentido los créditos también eran un subsidio al sector empresarial. Del Banco de Crédito Industrial, por supuesto. Del Banco Hipotecario Nacional, que ahora fuera de chiste, no sé, el chiste de historiador, no sé qué, pensé que se iban a reír, no sé bien. Dale, che. Pero en el caso del Banco de Crédito Hipotecario Nacional que yo estudié, se observa, digamos, una política de subsidios tendientes a transformar a los asalariados de inquilinos en propietarios. Ahora ese proceso promovió más la construcción de viviendas que la compraventa. Hubo mucha compraventa, pero tendió a promoverse mucho el desarrollo de nuevas viviendas, creció el stock de viviendas. Lo cual tuvo efectos multiplicadores, porque la construcción tiene efectos multiplicadores. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por supuesto, que siendo que la política de crédito fue, en parte, digamos, y la política monetaria, la estrella del lugar, tenemos que atender a la naturaleza de su asignación.
Y la naturaleza de su asignación se orientó más a una, digamos, medios que de alguna manera confiaban en sus efectos indirectos. ¿Se entiende? Por supuesto, digamos, sobre la base del financiamiento del sector público. En ese contexto se crearon nuevas empresas, muchas nuevas empresas, algunas importantes, 47 Tinchin, FATE, apareció Franco Macri, por ejemplo, asociado al plan de vivienda Seba Perón, ¿no? Se intensificó, digamos, la capacidad instalada de Ditela. Inclusive, digamos, muchos negocios de la familia, ¿cómo se llama esto que tienen para American Energy? La Pulveroni. A la postre se contrataba la doctora Peroni fuertemente. Ahora bien, hasta el 48 la cosa más o menos iba bien y la economía tenía inflación, pero como les dije, no era una inflación mucho más fuerte que la internacional, digamos que en América Latina tendría que estar en el 15. En el segundo semestre del 48 la cosa se complicó un poco más y la inflación empezó a subir a volúmenes que empezaron a complicar el panorama. Ahora bien, el buque insignia era el ingreso alto y el crédito barato. Pero todo esto venía apalancado por el Estado, de manera que uno debería preguntarse, bueno, ¿y qué hacía el Estado argentino? En primer lugar, digamos, el Estado amplifica sus capacidades de coordinación económica, de desarrollo de infraestructura, digamos, y de intervención sobre la economía. El Banco Central y el IAPI, el comercio exterior y las finanzas en manos del Estado argentino, eran, digamos, parafraseando a Perón, la forma en la que el Estado podía hacerse del sistema nervioso de la economía. Ya sabemos nosotros que el Estado continúa ampliando sus capacidades, pero sabemos que no son nuevas, digamos, todas, ¿no? O sea, existen las juntas reguladoras. Aparece el IAPI, pero ya existían las juntas reguladoras. La de carne, la de cereal, la de la yerba, la del tabaco, la del algodón. En ese sentido, nuevamente, lo que cambia con el peronismo es la velocidad de las transformaciones de las capacidades y el aumento de las capacidades estatales y la aceleración de hecho, por ejemplo, la participación del Estado en el gasto total pasó del 36 en el 46, haga redundancia, al 47 en 1950. Acá, digamos, está la filmina de la reforma financiera, la necesización, bueno. Un caso típico de la nacionalización del peronismo, además del Banco Central, los ferrocarriles. Que se financió con las reservas bloqueadas que vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? Sí. Todo esto se debatió infinitamente porque, digamos, las concesiones vencían en el corto plazo, creo que en una década. Entonces, digamos, la oposición o aquellos que estaban en contra de la medida decían, che, bueno, pero escúchame, conviene gastar en esto si los ferrocarriles de todas maneras van a ser nuestros dentro de poco. Y la respuesta del peronismo fue, digamos, bueno, sí, pero escúchame, está en la reserva bloqueada y si no hacemos así no la recuperamos. Y a la vez la idea de que
el sistema de transportes era central para el proceso económico y que en esos 10 años, digamos, controlar el sistema de transporte permitía, digamos, intervenir en la economía para contribuir a este proceso virtuoso, y entonces había que pensar también en lo que se perdía en esa década en que, al no tener esas capacidades, digamos. En todo caso todavía sigue siendo discutido. Y hay posiciones para todo tipo. Se utilizaron fundamentalmente, digamos, como les decía, con las reservas bloqueadas, pero luego la Argentina, digamos, tuvo que firmar nuevos pactos, a partir de los cuales terminó pagando los ferrocarriles con créditos del gobierno británico. Esto no es... además de los ferrocarriles, como les dije, aparecía Digne, ¿no? Digne eran las empresas alemanas. Te hago una consulta, profe, disculpe que lo interrumpa. Con el tema de los ferrocarriles. Dice que termina comprando con un crédito otorgado por el propio gobierno inglés a cuenta de los futuros excedentes comerciales. ¿A qué se refiere con futuros excedentes comerciales? Y que, a ver, yo te lo respondo, pero me lo está diciendo vos. ¿Qué son futuros? No entiendo, porque si yo le vendo a Inglaterra... Futuros excedentes comerciales, pensá, ¿a cuánto de los futuros excedentes comerciales? ¿Qué es futuro? Lo que nosotros le vendemos a ellos, lo que ellos no tienen que pagar. Futuro. No entiendo, por más que me lo digan... Lo va a pasar mañana. Con las próximas ganancias que tengamos. Claro, los próximos resultados de las ventas que vos no me vas a pagar porque tenés un problema económico, porque además si me la pagás me vas a bloquear la libra. En realidad quédate la plata de esos saldos favorables. Ahí está, de las futuras ventas. Yo voy a tener de la futura venta que te voy a hacer. Perfecto. Y entonces esa plata bloqueada queda allí ¿hasta cuándo? En ese caso no está bloqueada, te estoy pagando el crédito. O sea, la plata que no podía salir del banco directamente, pero me dijo, bueno, que se la hago nunca plata. Chicos, estamos en un momento. En un primer momento el Estado utiliza los activos que tiene congelados, que se van a agarrar esa plata, listo. En un momento la plata no alcanza. Cuando la plata no alcanza, hay dos datos reales. Dato A, vamos a seguir comerciando. Dato B, los ingleses van a seguir teniendo problemas con nuestro comercio y van a tener una balanza comercial deficitaria, o sea, la Argentina va a ganar plata. Dato C, el gobierno británico te dice, mira, la plata que te falta pagar de los ferrocarriles, vamos a hacer así, yo te la presto y luego me voy quedando con los saldos comerciales que voy a tener a favor del comercio que vamos a hacer entre vos y yo. ¿Se entiende? Dato D, probablemente no dicho, o sea, no lo sé, no lo puedo, digamos, lo estoy imaginando un escenario probable. Dato D, y si no te gusta, no te compro más carne, amigo. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo estoy imaginando, ¿no? Estoy imaginando, exagerando, jugando. Pero bueno, en el comercio internacional se negocia. La Argentina dependía del comercio con Gran Bretaña. Y Gran Bretaña tenía podía financiar el déficit comercial con Argentina por, su rol en el comercio internacional histórico. Eso no quiere decir, y que Gran Bretaña había asumido más de un contexto, su rol como financista de última instancia del comercio internacional. Eso no quiere decir que a los británicos les gustara perder dinero. Eso quiere decir que las formas en las que los británicos ganaban dinero incluían, entre otras cosas, que en algunas coyunturas su balanza comercial podía ser desfavorable porque tenían ganancias por otros sectores. Por ejemplo, por el comercio invisible. Esto es muy claro en el siglo XIX, pero también por el rol de la City de Londres como el gran facilitador del comercio internacional, todo el siglo XIX, hasta 1914 también, pero luego con mucha gravitación. Esta es una experiencia que los británicos habían desarrollado, sobre que tenían mucha expertise. Si uno mira, por ejemplo, la balanza comercial británica en el 19, en general, no solo en Argentina, la británica, hablando de la británica, era deficitaria. Ahora, esas balanzas comerciales no registraban el comercio invisible. Y los británicos, en buena medida, en líneas generales, compensaban ese déficit con el comercio invisible y en su rol de intermediador y en su rol de financista de última instancia de los gobiernos y prestamista de los gobiernos. ¿Se entiende?
O sea, en el comercio internacional no se transan solamente cosas, chicos. Materiales, físicas. ¿Se entiende, Seba, lo que estoy diciendo o estoy dando para mí solo? Sí, profe, se le dio. Sí, profe, está bien. ¿Cuál es el límite de este mundo feliz? El avance de la inflación. ¿Y en qué? Argentina progresivamente va a tener problemas para acceder a los mercados de exportación porque va a quedar por fuera del plan Marshall, y va a quedar por fuera del plan Marshall no solo porque no había entrado el FMI, sino también por las tradicionales tensiones que se habían creado en torno al neutralismo de la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial y su enfrentamiento con la mejora con el gobierno norteamericano. Ahora bien, de este mundo feliz, ¿cuál es lo que queda en buena medida también? En imagen, la política social. Enorme avance de las obras públicas, unas mejoras extraordinarias de los convenios salariales, como les conté, una fenomenal expansión del consumo, que conceptualmente se puede, digamos, asociar con la idea de democratización del bienestar, digamos, que eso a las vacaciones, a la salud, a la escolaridad, la universidad obrera, que a la postre será la UTN, digamos, la gratuidad de la universidad. Digamos, hay una democratización del bienestar y por supuesto que en términos de políticas sociales de acción directa, el brazo ejecutor fue la Fundación Eva Perón, que de alguna manera funcionaba como un organismo, digamos, casi como un ministerio sin sal. No me queda mucho por decir, no sé si Seba te queda algo por decir. Estamos en las postrimerías de la crisis del 62, iba a decir. Del 19. Situación crítica que verán con nuestro queridísimo amigo Sebastián y su compañero, nuestro amigo Aníbal Jauregui. Profe, tengo una pregunta para culminar. ¿El IAPI originalmente fue una política de Farrell o de Perón? Que eso no me quedó muy claro. Ahora te contesta Seba, pero primero te voy a decir yo, el IAPI no es una política, chico, el IAPI es una institución. Exactamente. Ok. Es una institución. Se crea con Farrell. Seba, ¿querés agregar algo? No, simplemente, digamos, para cerrar y para dejar la pelota picando para la clase que viene, lo que tiene que quedar claro es que la estructura productiva queda, digamos, como dividida en dos partes. Por un lado tenemos un agro, que es el que genera las divisas, que es lo que no genera puestos de trabajo, y por el otro tenemos una industria que no tiene capacidad de generar divisas porque es ineficiente, con costos altos y no puede competir en el mercado internacional, pero es la que genera puestos de trabajo. Y lo paradójico es que esa industria, para poder funcionar, es decir, para poder importar insumos, combustibles, materias primas y demás, necesita de divisas. Como las divisas no las genera por sí misma la industria, esas divisas tenían que ser redistribuidas del agro hacia la industria. Porque cuando, digamos, expliquemos cómo fue el tema de la crisis que empieza en el año 49, que es básicamente una crisis de balanza de pago, es decir, el país se queda sin dólares y si el agro se queda sin capacidad, digamos, con menor capacidad de generar dólares, eso iba a terminar repercutiendo en la industria porque obviamente no se iba a poder importar lo que se necesitaba y también ya iba a ser más difícil continuar manteniendo la política de salarios altos, el consumo, etc. Esto después lo vamos a desarrollar más en profundidad la clase que viene, pero lo dejo más o menos ahí picando. Chicos, ¿alguna pregunta más? Sí, tengo una consulta. El texto de Antúñez, ¿de qué año hasta qué año abarca? Agarra el índice, campeón. Bueno, pero... No, bueno. Si querés te leo el título, mirá. No. Pero si lo podía decir es mucho mejor. ¿Por qué? Me ahorraba el agarrar y leer el índice. Y cuando te pregunten al final de cuándo va, ¿qué me vas a decir?
No, bueno, ahí vamos a ver qué ponemos, pero usted dijo, ¿alguna duda más? Yo pregunté. Ahora, si no, no diga más nada y corta y nomás, como se corta siempre. Pero si te da la posibilidad de hacer una duda, no, la duda más boluda yo la voy a hacer. Peronismo. Ok, muchas gracias. ¿Algo más? No, profe. No, ya estamos. Bueno, muchachos, yo los veo el viernes. Estamos ya en las postrimerías del parcial. ¿Vos te lográs, Seba, cuando yo no me acuerdo bien? Y el parcial lo pasamos para el martes 5 de octubre. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de algún texto anterior? Algo más, no que hacer repaso, pero hay algo que El viernes que viene me toca la de repaso. Pero más que se van apuntadas, más que a preguntas sobre qué pasó en la crisis del 90 o cuántas vacas había en Argentina en 1912. ¿Hay algún texto al que no hayan accedido? ¿Algún problema de acceso a la bibliografía? No, de acceso no, pero sí el viernes lo voy a matar a preguntas por la duda si me preguntan. Las preguntas son todas bienvenidas, aún cuando como un chiste como recién. Pero sí también son en el sentido de que ustedes se relacionen con ustedes. Sepan igual, esto es importante para las preguntas. Nosotros tenemos una sola clase de repaso. Hay cosas que probablemente Aníbal no, está mucho más formado, pero que habitualmente los profesores no sabemos, ¿no? Es decir, nosotros no somos expertos al detalle en toda la historia económica argentina. Ustedes me preguntan cuántas ovejas había en La Pampa en 1892, la verdad que no sé. Pero si me preguntan cosas mucho más importantes, como si sé en detalle, por ejemplo, el proceso de industrialización, el avance de la industria en La Rioja, tampoco. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque apunten en las lecturas a entender cuáles son los problemas que se plantean en relación a las políticas económicas, los avances sectoriales y los grandes procesos económicos sociales. ¿Se entiende? Sí. Ahí tienen que apuntar. Eso Con es. esas tres premisas, abarcar esos textos. Nosotros, no sé, Sebastián, si estoy diciendo mal, si me estoy expresando bien, básicamente estudiamos las políticas económicas y en líneas generales los avances sectoriales de los sectores que son más evidentes, digamos. Industria, agro, comercio, sector eterno. Por ahí va la cosa, ¿no? Pero ahí apunten mucho. ¿Cuáles son los sectores más dinámicos? Y cómo son las políticas económicas. Entiendan qué es la política monetaria, qué es la política fiscal, qué es la política crediticia. Traten de identificar las áreas de intervención del Estado. Sí, en mi caso, y hago autorreferencia, me ayuda, por ejemplo, mucho contestar las guías que han dejado en el campo, por ejemplo, acá la guía 3 de Rochi, etcétera, como por lo menos para ir ubicando lo que usted decía de apuntar hacia algo que era lo que usted había dicho. Perdón por repetir. No, está bien. Ese es el estudio de las guías, chicos. El estudio de las guías es más o menos orientado. Es lo que usted estaba diciendo. No es lo que le vamos a preguntar, pero es lo que creemos que los puede ordenar ustedes al momento de leer. Porque, por supuesto, van a ser nuestros chistes, sobre todo los míos, me van a hacer cargo, yo no voy a hacer cargo de Sebastián. Son forzados, porque ustedes no tienen por qué saber de historia más que lo que la secundaria indica, pues porque si fueran amantes de la historia estarían cursando la carrera de historia. Sí. Nosotros lo entendemos. Por eso tratamos de ayudarlo con Power, con guía de lectura, recortamos así el programa. Pero bueno, al mismo tiempo, como ustedes no quieren ser historiadores, hay cosas que por definición institucional y por consideraciones que tienen que ver con los programas de estudio tienen que saber. No, claramente, profe. Pero bueno, esas guías nosotros, por ejemplo, yo me digo lo mismo. No voy a hacer, no voy a abarcar más. A mí me ayudan mucho. Viendo también, perdón que te corte, pero no voy a sin tiempo. Por supuesto hay que leer el texto, olvídense de los apuntes. Los apuntes de ustedes son para ir para ponerlos al lado de los textos y para ir leyendo. Si quiere estudiar solo los apuntes, se la va a dar de frente. A los que ya leyeron todos los textos y leer en un momento los embola, sobre todo si leen de la computadora, yo les recomiendo también que miren documentales. Ayudan. ¿Alguno en específico o algo? Bueno, los que quieran ser Seba, ¿te gusta alguno vos? Tenés, Yo recomiendo lo de... Dale, Carlos.
Yo recomiendo el canal Encuentro. Tienen bastantes tutoriales, sobre todo del tema industrialización y desde la época de 1800. Claramente no reemplaza los textos, pero ayuda Sí. bastante. Pero leer el texto. Complementa. A mí, Hay que yo no sé por ahí se están embolados, dice, bueno, miro un documental, me tomo una coca mientras miro un documental, y lo mismo que leer, se están cansados, ayuda. Yo no sé si alguno lo conoce, nosotros tenemos un grupo en el cual lo pasamos y yo lo escuché en su momento. Hay un podcast que hace La Nación sobre crisis económicas y bandas presidenciales, y los cuales también están bastante buenos. Hay uno que es Hay que pasar el invierno, sé que ustedes deben conocer, yo no tanto, en lo cual abarcan todo lo que son las crisis económicas, cómo eran, y abarca desde más o menos lo que ustedes dan, lo que arrancamos a dar lo que arrancamos a ver de historia argentina. Todos Está esos bastante materiales bueno. no reemplazan, todos esos materiales No reemplaza realmente, pero ayuda estás bastante. agotado de leer, sobre todo ustedes que leen en computadora, ayudan a estar en relación con la materia y bueno, no quemar los ojos. Así que bueno. Bueno, Gracias, profe. yo los veo viernes, siempre es un gusto verlos, que disfruten el fin de semana, Seba, como siempre. Gracias por todo. Buen fin de todos. Bueno, buen fin de semana. Gracias, profe. Chau, chau. Buen fin de semana. Buen fin de semana, buenas noches. No, profe,